La mujer que ves en pantalla parecía tener la vida con la que muchas personas sueñan. Un matrimonio sólido, 2 pequeñas hijas, una profesión dedicada a la enseñanza y una familia admirada por toda su comunidad. Pero una madrugada, mientras dormía en su propia cama, recibió 2 disparos en la cabeza. Lo que en un principio parecía un violento robo, terminó convirtiéndose en una investigación que puso en duda absolutamente todo, incluso a la persona que aseguraba haber descubierto la escena del crimen. Lo que estás a punto de conocer es un caso reciente que conmocionó a Estados Unidos y que demuestra cómo, en ocasiones, la verdad puede esconderse detrás de la imagen de la familia aparentemente perfecta. Te invito a quedarte hasta el final para conocer todos los detalles. El caso de Ashley Flynn. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Mario y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. A las 2:31 de la madrugada del 16 de febrero de 2026, una llamada al número de emergencias rompió la tranquilidad de Tipp City, una pequeña y apacible comunidad del estado de Ohio. Al otro lado de la línea, un hombre hablaba con evidente desesperación. Aseguraba que alguien había entrado en su casa durante la noche y que su esposa acababa de recibir 2 disparos en la cabeza. Oh my God, somebody broke into my home. Somebody broke into my home and shot my wife. Are they still in there? My wife she's got 2 shots to her head. There's blood everywhere. Oh my God, oh my God, oh my God. Sir, please. En cuestión de minutos, varias patrullas llegaron a la vivienda sin imaginar que estaban a punto de encontrarse con una escena que conmocionaría a todo Estados Unidos. Cuando los agentes ingresaron a la residencia, encontraron a Ashley Flynn tendida sobre la cama del dormitorio principal. Presentaba 2 heridas de bala en la cabeza y ya no había nada que pudieran hacer por salvarle la vida. Junto al cuerpo había 2 casquillos percutidos. Su esposo, Caleb Flynn, y las 2 pequeñas hijas de la pareja seguían dentro de la casa, completamente ilesos. La versión inicial apuntaba a que un desconocido había irrumpido en la vivienda para cometer un robo que terminó de forma trágica. Sin embargo, mientras la policía comenzaba a inspeccionar cada rincón de la casa, surgía una pregunta que nadie podía responder. ¿Quién habría querido entrar en el hogar de esta familia para ejecutar únicamente a la mujer? Ashley Flynn era una mujer muy conocida y apreciada en Tipp City. Se había graduado en la high school del sector y trabajaba como profesora de educación física, donde era reconocida por su cercanía con los estudiantes y su entusiasmo por la enseñanza. Fuera del ámbito escolar, también dedicaba buena parte de su tiempo al servicio comunitario y a distintas actividades organizadas por su iglesia. La fe ocupaba un lugar central en su vida. Junto a su esposo colaboraba activamente en la Christian Life Center, participando en labores de voluntariado, reuniones religiosas y programas destinados a apoyar a familias de la comunidad. Quienes la conocían la describían como una persona amable, servicial y siempre dispuesta a ayudar a los demás. Ashley había conocido a Caleb Flynn en 2010, mientras ambos cursaban estudios universitarios. Compartían profundas convicciones religiosas y valores muy similares, lo que hizo que la relación avanzara rápidamente. Después de graduarse, se establecieron en Tipp City, donde Caleb inició su ministerio pastoral. La pareja contrajo matrimonio en 2013 y, con el paso de los años, dio la bienvenida a 2 hijas que completaron lo que muchos consideraban una familia prácticamente perfecta. Aunque Ashley era muy querida dentro de la comunidad, la figura más conocida del matrimonio era Caleb. Además de desempeñarse como pastor, años atrás, había participado en el programa de televisión American Idol. Aunque no llegó a convertirse en una estrella nacional, aquella aparición bastó para que muchos habitantes de la región lo reconocieran y siguieran de cerca su trayectoria. Con el paso del tiempo,
Caleb se consolidó como uno de los líderes religiosos más respetados de la zona. Procedía de una familia profundamente vinculada a la iglesia, ya que su padre también era pastor, y antes de dedicarse plenamente al ministerio, había destacado como jugador de baloncesto durante su etapa escolar. Su facilidad para hablar en público, su afición por la música y su constante participación en actividades benéficas fortalecieron aún más la imagen positiva que proyectaba. Desde el exterior, los Flynn parecían tener la vida con la que muchos soñaban. Vivían en una de las mejores zonas residenciales de la ciudad. Disfrutaban de estabilidad económica, criaban a sus 2 hijas en un ambiente religioso y participaban constantemente en eventos comunitarios. Nadie imaginaba que, detrás de aquella imagen de armonía, la policía terminaría cuestionando cada detalle de lo ocurrido durante aquella madrugada. Mientras los peritos comenzaban a trabajar dentro de la vivienda, Caleb relató a los investigadores lo que, según él, había ocurrido esa madrugada. Explicó que desde hacía algún tiempo, él y Ashley no estaban durmiendo en la misma habitación. Aquella noche, su esposa descansaba en el dormitorio principal, mientras él se había quedado dormido sobre un sofá ubicado en otra parte de la casa. Afirmó que poco después de las 2:30 de la madrugada, lo despertaron 2 fuertes detonaciones. De inmediato salió corriendo hacia la zona de los dormitorios y mientras atravesaba el pasillo, observó que la puerta que comunicaba el interior de la vivienda con el garaje estaba completamente abierta. Aquello le llamó la atención porque, aunque no permanecía asegurada con llave, normalmente siempre estaba cerrada para impedir que los perros de la familia entraran al garaje. Al llegar al dormitorio, encontró a Ashley sobre la cama con 2 heridas de bala en la cabeza. Sin acercarse a perseguir al supuesto atacante, tomó su teléfono celular y llamó inmediatamente al servicio de emergencias para pedir ayuda. Poco después, llegaron los padres de Caleb, quienes se hicieron cargo de las 2 niñas mientras la vivienda quedaba completamente acordonada. Con la declaración inicial recogida y la escena asegurada, comenzaba una investigación que muy pronto pondría en duda la historia del presunto robo. Los detectives analizaron cuidadosamente el dormitorio y el resto de la vivienda durante las primeras horas posteriores al crimen. Desde un principio, observaron varios elementos que no coincidían con la hipótesis de un robo que hubiera terminado de forma violenta. Ashley había recibido los disparos mientras permanecía acostada en la cama y no existían señales de lucha, forcejeo o resistencia. La autopsia reforzó esa impresión. Todo indicaba que la víctima se encontraba dormida cuando fue atacada, por lo que difícilmente habría sorprendido a un ladrón o provocado un enfrentamiento. Además, dentro de la casa no había cajones abiertos, objetos tirados o indicios de que alguien hubiera buscado pertenencias de valor. La escena transmitía la impresión de que quien entró a la vivienda tenía un objetivo muy concreto. A las 6 de la mañana, la policía de Tipp City confirmó oficialmente la identidad de la víctima y la noticia comenzó a difundirse por todo el país. Mientras familiares, vecinos y compañeros de trabajo intentaban comprender lo ocurrido. Los investigadores buscaban cualquier persona que pudiera aportar información sobre conflictos recientes, amenazas o situaciones que ayudaran a explicar por qué Ashley había sido atacada dentro de su propia casa. La noticia se propagó con una rapidez inusual. No solo se trataba de un homicidio en una ciudad donde los crímenes violentos eran extremadamente raros, sino que la víctima pertenecía a una familia ampliamente conocida dentro de la comunidad. En pocas horas, periodistas de distintos medios nacionales instalaron cámaras frente a la vivienda de los Flynn para seguir cada movimiento de la investigación. Sin embargo, mientras la cobertura mediática crecía, también empezaron a surgir las primeras preguntas. Los reporteros observaron que la mayor parte del trabajo policial se concentraba exclusivamente dentro de la casa. Técnicos forenses entraban y salían constantemente, recogían muestras y examinaban distintos sectores del inmueble, pero prácticamente no realizaban diligencias en el exterior, donde supuestamente habría ingresado y escapado el responsable. 2 días después del crimen ocurrió algo que llamó especialmente la atención de quienes seguían el caso. Los investigadores retiraron una de las puertas interiores de la vivienda, precisamente la que comunicaba el garaje con la casa, y la cargaron en un vehículo oficial para someterla a nuevos análisis. A partir de ese momento, la investigación comenzó a tomar un rumbo muy distinto al que todos habían imaginado durante las primeras horas.
A medida que avanzaban las diligencias, comenzaron a surgir detalles que parecían difíciles de encajar con la versión del supuesto intruso. Uno de los primeros estaba relacionado con la llamada de la madrugada. Durante esa conversación, fue el operador quien le pidió a Caleb que verificara si sus dos hijas se encontraban bien. Hasta ese momento, él no había ido a revisar las habitaciones de las niñas, a pesar de que acababa de escuchar disparos dentro de la casa y desconocía si quien los había efectuado seguía allí. Otro aspecto llamó la atención de los investigadores. Según Caleb, apenas oyó los disparos salió corriendo hacia el dormitorio principal y, durante ese recorrido, pasó justo frente a la puerta del garaje, que era la única vía de entrada y salida que, según su relato, había utilizado el responsable. Sin embargo, aseguró que no vio a nadie. Aquello abrió un interrogante importante. Si el atacante acababa de disparar y escapaba por ese mismo lugar, ¿cómo logró desaparecer en tan pocos segundos sin cruzarse con él? También resultaba extraño que las dos niñas permanecieran profundamente dormidas durante todo el incidente. Los disparos no las despertaron y, cuando los agentes llegaron a la vivienda, procuraron incluso hablar en voz baja para no interrumpir su sueño. A esos elementos se sumaba otro detalle que muchos vecinos comentaban. Los perros de la familia tampoco habían alertado con ladridos sobre la presencia de un supuesto intruso. Ninguno de estos aspectos demostraba por sí solo que la versión de Caleb fuera falsa, pero juntos comenzaron a despertar serias dudas entre los investigadores. Mientras la atención pública se centraba en esas inconsistencias, los laboratorios forenses analizaban la puerta que los agentes habían retirado de la vivienda. Al mismo tiempo, una inspección más minuciosa del garaje reveló un hallazgo que terminaría siendo uno de los pilares de la investigación. Los detectives descubrieron que la puerta exterior del garaje estaba bloqueada habitualmente por un refrigerador de gran tamaño. Según las personas que conocían la vivienda, aquella salida casi nunca se utilizaba y por esa razón el electrodoméstico permanecía colocado frente a ella desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, la madrugada del crimen apareció desplazado hacia un costado, dejando libre el paso. Para los investigadores, la posición del refrigerador era difícil de explicar si realmente un desconocido hubiera entrado desde el exterior. Consideraban poco probable que alguien hubiera logrado mover un objeto tan pesado empujándolo únicamente con la puerta y además resultaba aún menos creíble que un intruso se hubiera tomado el tiempo de acomodarlo cuidadosamente antes de abandonar la casa. Esa observación reforzó la hipótesis de que la escena podía haber sido alterada desde el interior para simular una invasión domiciliaria. La revisión completa de la vivienda tampoco aportó indicios de un robo. No faltaban objetos de valor, no había cajones revueltos, armarios abiertos ni señales de búsqueda apresurada. Poco a poco, la teoría inicial de un asalto comenzó a perder fuerza y la investigación empezó a centrarse en quienes se encontraban dentro de la casa cuando Ashley perdió la vida. 3 días después del crimen, la investigación dio un giro decisivo. Caleb Flynn fue detenido y acusado formalmente de asesinato, agresión agravada y manipulación de pruebas. La noticia sorprendió a toda la comunidad de Tip City, donde muchos seguían convencidos de que el pastor era otra víctima de aquella tragedia. Al día siguiente compareció por videoconferencia ante un juez para la audiencia inicial. Durante la diligencia, se declaró inocente de todos los cargos y solicitó recuperar su libertad mientras continuaba el proceso. Sin embargo, el tribunal fijó una fianza de $2 millones, una cantidad que Caleb no pudo cubrir, por lo que permaneció recluido mientras avanzaban las investigaciones. Las autoridades explicaron posteriormente que la decisión de arrestarlo no se basó en un único indicio, sino en el conjunto de evidencias recopiladas durante los primeros días. La aparente ausencia de un robo, las condiciones de la escena y los resultados de los análisis realizados dentro de la vivienda llevaron a los detectives a considerar que existían fundamentos suficientes para sostener que la versión presentada por Caleb no coincidía con los hallazgos obtenidos durante la investigación. Con Caleb ya bajo arresto, comenzaron a conocerse algunos de los elementos que los investigadores analizaban para establecer un posible motivo del crimen. Uno de ellos era la presunta existencia de una relación sentimental con otra mujer perteneciente a la misma iglesia donde él ejercía como pastor. Ambos trabajaban juntos desde hacía tiempo y participaban con frecuencia en actividades religiosas,
por lo que existían numerosas fotografías y publicaciones en redes sociales donde aparecían compartiendo eventos comunitarios. La investigación también revisó una serie de mensajes de texto intercambiados entre Caleb y esa mujer. Uno de ellos, enviado durante la madrugada del crimen, fue ampliamente difundido por distintos medios de comunicación y utilizado por la opinión pública para alimentar las sospechas. Sin embargo, la defensa sostuvo que esos mensajes habían sido sacados de contexto y que correspondían a asuntos relacionados con el trabajo de la iglesia, no con un plan para cometer un homicidio. Hasta ese momento, aquella mujer nunca había sido acusada de participar en el crimen ni figuraba como sospechosa dentro del proceso. Aún así, la difusión de su identidad provocó una intensa campaña de hostigamiento, tanto en Internet como de manera presencial. La presión llegó a ser tan fuerte que terminó abandonando su vivienda y posteriormente presentó denuncias por hostigamiento. Mientras tanto, la investigación continuaba intentando determinar si realmente existía un móvil detrás del crimen o si las especulaciones públicas estaban yendo mucho más lejos que las pruebas disponibles. Además de la supuesta relación extramatrimonial, surgió otra hipótesis que también comenzó a ser examinada. Según familiares de Ashley, ella contaba con un importante seguro de vida, cuyo principal beneficiario era Caleb. Aunque, en caso de una eventual condena, ese dinero no podría ser cobrado por él y pasaría a resguardarse para sus hijas, el dato fue incorporado como otro posible motivo que las autoridades buscaban esclarecer. Paralelamente, muchos recordaron un hecho ocurrido pocas semanas antes del crimen. En la iglesia donde Caleb predicaba, había ofrecido una conferencia el pastor David Blackburn, cuya esposa había sido privada de la existencia años atrás durante un robo en su vivienda, mientras además se encontraba embarazada. Aquel caso tuvo una enorme repercusión en Estados Unidos y Blackburn relataba con frecuencia cómo había logrado superar la tragedia gracias a su fe. La similitud entre ambos hechos llamó la atención de numerosas personas. Algunos comenzaron a especular que Caleb pudo haberse inspirado en aquella historia para simular una invasión domiciliaria. Sin embargo, esa teoría nunca dejó de ser una conjetura nacida principalmente en redes sociales y medios de comunicación. Las autoridades centraban su trabajo en las pruebas físicas y testimoniales obtenidas durante la investigación, sin respaldar públicamente esa hipótesis. Mientras Caleb permanecía en prisión preventiva, el caso volvió a dar un giro. La fiscalía amplió considerablemente la acusación inicial y presentó nuevos cargos en su contra, elevando el total a 12. Entre ellos figuraban delitos relacionados con la presunta manipulación de testigos, aunque las autoridades no hicieron públicos los detalles específicos que sustentaban esa imputación. Poco después también trascendió otra información que incrementó aún más la gravedad del proceso. De acuerdo con la acusación, Ashley se encontraba embarazada al momento de su muerte, y los fiscales incorporaron un cargo adicional relacionado con la interrupción deliberada del embarazo como consecuencia del crimen. De confirmarse durante el juicio, este elemento tendría un peso importante dentro del proceso penal. Mientras tanto, Caleb continuó proclamando su inocencia. En una nueva audiencia, el juez decidió aumentar la fianza de $2 millones a $3,5 millones, manteniendo su decisión de que permaneciera detenido hasta el inicio del juicio. Con la investigación todavía en desarrollo y la evidencia siendo analizada por ambas partes, el caso seguía generando enorme expectativa en todo el país. Mientras el proceso judicial avanzaba, el impacto del crimen también dividió profundamente a las personas más cercanas a la pareja. La familia de Ashley manifestó públicamente su confianza en el trabajo realizado por los investigadores y expresó que el arresto de Caleb era el resultado de una investigación seria y minuciosa. Al mismo tiempo, pidió respeto y privacidad para poder afrontar la pérdida mientras el caso seguía su curso. La postura de la familia de Caleb era completamente distinta. Sus allegados insistieron en que era inocente y sostuvieron que las autoridades habían actuado con demasiada rapidez al presentar cargos en su contra. Para ellos, la investigación aún debía esclarecer numerosos aspectos antes de señalarlo como responsable de la muerte de su esposa. La situación también golpeó a la iglesia donde ambos habían trabajado durante años. Tras la detención de Caleb, la congregación designó a un nuevo pastor y manifestó públicamente que su prioridad era acompañar a la familia de Ashley durante el duelo. Poco después, la mujer cuyo nombre había sido relacionado con Caleb
presentó su renuncia a sus funciones dentro de la iglesia. Aunque muchos interpretaron esa decisión como un reconocimiento implícito de los rumores, nunca fue acusada formalmente de participar en el crimen, y todo apunta a que la presión pública y el constante hostigamiento terminaron obligándola a apartarse de la comunidad religiosa. Conforme avanzó el proceso, la Fiscalía llevó el caso ante un gran jurado, que formalizó una acusación mucho más amplia contra Caleb Flynn. La imputación quedó integrada por un cargo de asesinato agravado, 3 cargos de asesinato, 2 de agresión agravada, 3 de manipulación de pruebas y 2 de intimidación de testigos o víctimas, manteniendo la acusación de que habría intentado simular una invasión domiciliaria tras la muerte de Ashley. Caleb continúa declarándose inocente de todos los cargos. Durante los meses siguientes se realizaron diversas audiencias previas al juicio. La defensa solicitó tiempo adicional para revisar el abundante material probatorio y presentar informes periciales, por lo que el inicio del juicio fue aplazado en más de una ocasión. También se discutieron medidas especiales para la posible declaración de las 2 hijas de la pareja y la posibilidad de que el jurado visite la vivienda donde ocurrieron los hechos para conocer de primera mano la distribución del lugar. Hasta la fecha de esta investigación, Caleb permanece recluido sin haber recuperado su libertad, con una fianza fijada en $3,5 millones. El juicio está programado para comenzar el 17 de septiembre de 2026, donde un jurado deberá determinar si las pruebas presentadas por la Fiscalía demuestran su responsabilidad o si la defensa consigue sostener su versión de los hechos. Será entonces cuando finalmente se conozca el desenlace judicial de uno de los casos que más conmocionó a la comunidad de Tipp City y a todo Estados Unidos. Casos como el de Ashley Flynn demuestran que, en muchas ocasiones, la imagen que una familia proyecta hacia el exterior puede ser muy distinta a la realidad que se vive puertas adentro. Durante años, los Flynn fueron vistos como un ejemplo de estabilidad, compromiso religioso y servicio a la comunidad. Sin embargo, bastó una sola madrugada para que esa imagen se desmoronara y diera paso a una investigación que puso bajo la lupa cada detalle de sus vidas. También es un recordatorio de lo delicado que resulta el equilibrio entre el interés público y la presunción de inocencia. Las redes sociales y algunos medios señalaron rápidamente a personas que nunca fueron acusadas formalmente, provocando consecuencias que marcaron sus vidas antes de que existiera un juicio. La búsqueda de justicia no debería convertirse en una condena anticipada para quienes aún no han sido encontrados responsables por un tribunal. Ahora será la justicia quien tenga la última palabra. Será durante el juicio cuando la Fiscalía presente todas las pruebas que sostiene haber reunido y la defensa tenga la oportunidad de rebatirlas. Solo entonces se podrá determinar, más allá de cualquier duda razonable, qué ocurrió realmente aquella madrugada del 16 de febrero de 2026 dentro de la casa de la familia Flynn. Pero antes de terminar, quiero conocer tu opinión sobre este caso. ¿Crees que las pruebas conocidas hasta ahora son suficientes para sostener la acusación contra Caleb? ¿O consideras que aún existen demasiadas dudas por resolver? ¿Qué detalle de toda la investigación fue el que más llamó tu atención y por qué? Te leo en los comentarios. Si este caso te pareció interesante, no olvides suscribirte para seguir acompañándome en más historias de investigación. Nos vemos en el próximo video. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores, y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.